Buenas tardes, queridos hermanos y amigos. En esta tarde especial y singular, queremos analizar la parábola que Jesús hizo en la que Jesús llamó a, a seguirle. ¿Cómo respondieron y qué dijo Jesús? Queremos orar, Señor. Nuevamente estamos aquí delante de tu presencia. Rogamos que tu Espíritu descienda y venga hacia nosotros, nos dé claridad de mente y de pensamiento, y que tú puedas aceptar nuestro culto que te ofrecemos en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo responder al llamado de Dios? ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo que publicanos y prostitutas nos llevan la delantera en el reino de Dios? ¿Cómo podemos responder al llamado de Dios de una forma agradable a Él y que podamos sentirnos en paz con la decisión de aceptar su llamado? Hay una palabra que pronunció Jesús hace más de 2000 años, que aún sigue vigente y que debemos tomar muy en cuenta. Dijo: les aseguro que los publicanos y las prostitutas les llevan la delantera en el reino de Dios. ¿Cómo podemos o cómo respondemos al llamado de Dios así? Estas parecen ser palabras muy fuertes, pero que debemos tomar muy en serio en nuestro caminar espiritual. Son palabras que nos invitan a la conversión profunda y a estar atentos en la respuesta de esa invitación, a la respuesta a la convicción profunda, y estar atentos en nuestro camino. Estas palabras las podemos encontrar en nuestro Evangelio de Mateo, en la que Jesús hace una reprimenda a los valores y a los estudiosos y fariseos de su tiempo, para que cambien sus vidas. Esta exhortación la hace Jesús a través de una parábola conocida, la parábola de los dos hermanos. Dice así: ¿qué les parece? Un hombre tenía dos hijos y, dirigiéndose a su primer hijo, le dijo: hijo, quiero que hoy vayas a trabajar a mi viña. Él respondió: no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Dirigiéndose al segundo le dijo lo mismo, y éste le respondió: voy, señor. Pero no fue. ¿Cuál de los dos cumplió la voluntad de su padre? El primero, le respondieron. Jesús les dijo: les aseguro que publicanos y prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios. Mateo 21, 28 al 31. ¿Cómo responder al llamado de Dios? Jesús nos cuenta una parábola que bosqueja
dos respuestas al cómo responder al llamado de Dios. Un hombre le dijo, hijo, vete a trabajar hoy a la viña. Este contestó, no quiero, pero después fue. Se acercó al hijo y le dijo al otro, le dijo lo mismo. Y él le contestó, voy papá, pero no fue. ¿Quién de los dos hizo lo que quería el padre? Los sumos sacerdotes de aquel tiempo respondieron, el primero. En realidad, los dos hijos son muy imperfectos. Ninguno de ellos es el tipo ideal de quien el hijo le daría un gozo completo a su padre. Pero el que al final de la decisión o del llamado que está haciendo el padre, respondió, voy papá, pero no fue. El primero en realidad, los dos hijos son muy imperfectos. Ninguno de ellos es el tipo ideal del hijo que le daría un gozo completo a su padre, pero que al final obedeció fue mucho mejor que el otro. ¿Qué significa esta parábola? Cómo responder al llamado de Dios no es algo sencillo, pero a través de esta reflexión podemos darnos cuenta de una idea cómo hacerlo. En esta parábola Jesús distingue dos tipos de personas. El primero, el hijo, representa a dos recolectores de impuestos, las prostitutas, la gente sencilla y sin pretensiones intelectuales. Sus vidas aparentemente son un no, pero todos ellos van delante en el reino de Dios. No es que Dios vaya a ignorar caminos pecaminosos, por estos son candidatos del arrepentimiento, por lo tanto, para la salvación. Ellos comienzan reconociendo que son pecadores y así, cuando Dios los llama a través de Juan el Bautista al arrepentimiento y a convertirse, los recaudadores de impuestos y las prostitutas se arrepintieron y fueron bautizados. Era más fácil para ellos arrepentirse porque sus pecados eran obvios. Incluso para ellos mismos Jesús había dicho esta parábola en el empleo y en el templo de Jerusalén, pocos días antes de que lo arrestaran y lo crucificaran. Por 3 años había predicado a la gente, invitándolos a arrepentirse y creer en la buena noticia, pero el en descubierto de que ellos quienes respondieron a su invitación fueron los pecadores publicanos, como los recaudadores de impuestos y las prostitutas. Ellos no tienen palabras bonitas, sino buenas obras. El segundo dijo, hijo, el segundo dijo a representación de quienes se dirige Jesús en esta conversación. Estos son los sumos sacerdotes, los ancianos del pueblo, los escribas,
todas las minucias de la ley. Es decir, los líderes religiosos judíos, sus vidas aparentemente eran un sí, pero de hecho, considerándose ya santos, encuentran más difícil reconocer pecados y arrepentirse. Ellos, aún después de ver el origen divino del mensaje de Jesús, se oponían a él antes de creer en él. Ellos habían escuchado a Juan el Bautista, conocían su mensaje y que venía de Dios, pero no lo querían admitir. Y Jesús le dijo, aún después de ver ustedes, ¿no se arrepienten ni le creen? Y así rechazaron a Juan y a su llamado, y también rechazaron a Jesús. Sus mentes y sus corazones no cambiaron, y sus corazones no se transforman ante el mensaje de Jesús. Fue Jesús para ellos una decepción, era su Mesías. Y dijeron y eligieron el no definitivo. Este grupo tiene palabras bonitas, pero sin correspondencia con las obras. Ellos no recuerdan las palabras de Jesús ni un poco antes. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. Parábola de los dos hermanos en el mundo de hoy. En el mundo de hoy, estos dos hermanos quizás representan a ciertas partes de la sociedad que podemos apreciar y que pueden ayudarnos a discernir cómo responder al llamado de Dios. El segundo hijo en el mundo actual es quizás representado por aquellas personas que quizás no profesan ninguna fe, no van a la iglesia, no oran, pero a veces cuando hay una injusticia, ellos serán los primeros en protestar y condenarla. Y hay gente en la calle pasando frío, ellos serán los primeros en llevárselos o llevarles una cobija. Si hay hambre o un terremoto, ellos se privan al menos de un paquete de cigarrillos para ayudar a la víctima. Tales personas no dicen palabras bonitas a Dios ni las usan hablando a él de él, pero están realmente haciendo lo que Dios nos ha mandado hacer. También estarían un alcohólico arrepentido, los feligreses bien instados son invitados a un sacerdote o a un verdadero arrepentimiento y a una efectiva solidaridad con el prójimo. Necesito uno que tras alguna duda decidan dar el diezmo, una joven y un joven que se ponen de acuerdo en no poder relacionarse sexualmente hasta el matrimonio, y aquellos que, aunque sean renuentes y dolorosa, obedecen a Cristo. En todos estos casos, quizá nuestra primera reacción es decir, no, el Evangelio de Jesús. ¿Por qué? Porque es duro cargar la cruz, es duro amar
al- a los enemigos. Es duro perdonar siempre. Es duro orar por los que nos persiguen. Es duro hacer siempre el bien. El mundo de la violencia, de los niños, de los hambrientos, de las drogas, hace que el golpe digamos que no. Pero el privilegio del pecador es poder cambiar y decir sí. Quien representa al primero es esta segunda categoría. En el mundo actual podemos estar nosotros que tenemos palabras bonitas, que podemos venir a las iglesias y a todos los días de culto, que decimos amén. Sí creo que llevamos medallas y contraseñas religiosas como forma de proseguir. Hay una gran diferencia entre el joven que dijo sí, voy, y el que dijo no voy. Nosotros, los cristianos, que tenemos el privilegio de conocer, sin embargo, somos un poco despreocupados. Y Jesús lo dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Lamentablemente, entre la práctica y la realidad hay una gran diferencia. Por eso Jesús claramente dijo, irán delante de vosotros al reino de los cielos los publicanos, gente despreciada, rechazada, aparentemente del vulgo, sometidas a una esclavitud y con deseo de superación, y las prostitutas, muchas de ellas inducidas a ese mundo de pecado para subsistir en medio de un mundo injusto. Y nosotros los cristianos que hablamos bonitos, que decimos amén, gloria a Dios, aleluya, no estamos cumpliendo la parte que nos corresponde. Es por ello que hoy el Señor llama a un compromiso, nos llama para que aceptemos su palabra y aceptemos su vida, su ejemplo perfecto, y podamos amar a los publicanos, a los pecadores, a las prostitutas, a los drogadictos, a los narcotraficantes, que podamos amar a toda la humanidad, que también ellos son vuestros hermanos. Y de esa manera caminar en dirección hacia la Canaán celestial, y cuando Cristo venga por segunda vez, ¿quiénes irán delante en el reino de los cielos? No los que hablan bonito, no los que conocen el libro de Daniel y Apocalipsis, no el que conocen el Pentateuco, no los que pueden explicar y explorar todo lo que tiene que ver con el tema del santuario, no el que conoce los profetas menores, no el que conoce los evangelios sinópticos, los teológicos, los históricos, los libros, las epístolas, las cartas, los libros proféticos. Esos no son los que van delante en el reino de los cielos, sino todo aquel que hizo el ejemplo, que hizo que en su vida transfiguró, él idealizó la vida perfecta de Cristo. Eso fue lo que vivió y eso fue lo que hizo. Y el Señor dice, bien hecho, mi siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, y entra en el gozo de tu Señor. En esta hora, ¿cuántos queremos decirle al Señor, yo quiero seguir siendo de ese tipo de cristiano
que sigue tu ejemplo y que responde a tu llamado a cualquier costa, aunque no conozcan nada de Pentateuco, de profecías, de Biblia, solo quiero seguir el ejemplo de Cristo Jesús, mi Señor y mi Salvador. Padre nuestro, gracias te damos, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Nos entregamos a ti, respondemos positivamente a tu llamado y estamos dispuestos a que tu vida sea reproducida en nuestras vidas. Queremos hacer tu voluntad y queremos caminar contigo y ser igual a tú, igual a el llamado que nos hace. Ejemplo os ha dado para que como tú has hecho, vosotros también hagáis. Bendito Señor, y cuando tú vengas, nos halles haciendo así, en el nombre santo, glorioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.